Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Por aquí estamos terminando de pasar calor. ¿Tú qué tal? Sí, ¿mucho calor en Zaragoza o qué? Pues hemos tenido una temporada de estar, vamos, salías a la calle y se te fundían los empastés. O sea, estábamos en, no sé, 40 y tantos grados. Ahora estos días ha aflojado un poquito, pero sí, llevamos 2 semanas muy intensas. Totalmente, una locura, un calor. Luego dirán que el cambio climático no existe, ¿no? Y que... Eh, no sé dónde no existe, porque aquí, vamos, siempre es verdad que tenemos semanas de calor, pero este año está siendo muy heavy. Pero bueno, es normal también, estamos en verano. Para el que no te conozca, ¿quién es Carlos Pinzón? Pero la persona, me gustaría un poco que contaras un poquito quién es la persona, no te hace falta que te remontes cuando diste los primeros pasos, sino, oye, dónde naciste, un poco, pues eso, qué te llevó al marketing, un poco nos cuentes tus primeros pasos. Pues mira, a ver, bueno, yo nací en Bogotá, en Colombia, hace 42 años ya, pero llevo aquí toda mi vida, ¿vale? Yo llevo aquí en España desde que tenía 1 año, tengo aquí ya pues toda mi familia, tengo aquí bueno, pues toda mi vida está criada aquí. Y bueno, yo realmente desde pequeño quería ser abogado y después, no sé, desde que tenía 9 años y bueno, siempre había dicho, bueno, yo quiero estudiar Derecho y ser abogado. De hecho, estudié la carrera de Derecho, la terminé y demás, pero lo que yo siempre digo es que la vida da muchas vueltas. Y entré en una empresa en la cual, bueno, pues sí que había empezado a hacer, pues un poco, digamos, ciertas cosas relacionadas con lo que había estudiado, pero pues siempre habían vacantes para otros departamentos y demás. El mundo de la empresa, del marketing me gustaba. Eh, Salió una oferta en la cual también te daban formación, luego empecé a hacer máster de marketing, etcétera. Y ya pues me vi en el mundo del marketing y dije, ostras, esto me gusta, esto me llama. Ujú. Y ya bueno, pues empecé a conocer lo que es la publicidad online, un poco y el mundillo más digital, pero claro, estoy hablando que esto era en 2005 aproximadamente. Ujú. Se estudiaba marketing y dirección comercial, no sería casi nada de SEO, de SEM como ahora. Ujú. Y bueno, pues ahí empezó un poco el cambio de la vida y hasta hoy. La verdad que no me arrepiento para nada de haber hecho ese giro en lo que sería mi carrera profesional. Mira que no conocemos hace tiempo y yo no sabía que habías nacido en Colombia. Yo pensaba que sí. No, No, pues no. además cuando Mira me que nos comen conocemos hace años sí, sí, y, y fíjate que yo me llevo genial con los colombianos, igual por eso nos llevamos tan bien, tú y yo, pues ¿sabes? pues yo o sea, no sé, yo daba por hecho de que sí que lo habíamos comentado alguna vez y no sé, No, yo no, alguna vez no. me hago un comentario y tal y de ahí yo sí, la gente de ahí sí, pero no sé, pensaba que sí que lo sabías. No, no, Pues, no lo lo ibas sabía, a no lo sabía. Siempre se aprenden cosas o se descubren cosas de otra persona. Claro que sí, claro que sí. No, no lo sabía. Entonces eres cachaco. Es Rolo. el, Los de o Bogotá, rolo, Rolo, sí. Ya rolo. tampoco me preguntes mucho porque ya te digo que al final, ya te digo, la vida la tengo aquí. He viajado un par de veces Sí. ahí cuando tenía, no sé, la última vez tenía 12 años, o sea que imagínate. Mm. Pero Sí, sí, sí. son rolos. Rolos. Pues eso creo recordar, eso me decía mi madre. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, pues ya te conocemos un poquito más, conocemos de dónde eres, cómo empezaste en el mundo del marketing digital. ¿Cuándo descubres que te llama mucho la atención esta especialidad llamada SEM? Pues mira, cuando vino la crisis, de hace unos años, en la empresa en la que 2008, 2009. 2008 sí aproximadamente. La empresa en la que trabajaba se dedicaba al mundo de la formación y es verdad que, bueno, aún se aguantó un poco aguantamos el tirón y aproximadamente en 2000, aunque yo ya había hecho cosas de marketing, ya estaba metido entre el mundo digital y viendo y demás, bueno, pues hubo unos ERES, entonces, pues bueno, pues salí, pero salí no a ser un parado, sino precisamente a seguir formándome y a seguir pues aprendiendo de esto que me gustaba. Estuve prácticamente los 2 años del paro haciendo cosas. O sea, aprendí WordPress, o sea, para hacer un WordPress, PrestaShop y demás. Y bueno, pues
también quería profundizar en lo que eran las captaciones de tráfico. Entonces, sí que es verdad que descubrí un curso de una empresa que, bueno, que ya desapareció hace años, sobre Google Ads, y aunque yo ya tenía cierta base, pero me parecía, no sé, ¿cómo decirte? Como todo muy tangible. El hecho de decir, Ujú. pones aquí un dinero, te ingresas o no ingresas, no sé, esa rapidez que tiene la publicidad digital, que quizás no la tenga el SEO, ¿no? Esa inmediatez, ¿no? En cuanto Ujú. a Por las resultados. redes sociales o otros canales que funcionan a medio o largo plazo. Eso es. Entonces, esa era una de las cosas que más me llamaron la atención y bueno, pues ya empecé ya a especializarme dentro de esa área y sinceramente también te puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida, o sea, sobre todo el tema de la especialización, ¿no? Y de trabajar dentro de esta área. O sea, es algo realmente que me gusta mucho. ¿Tiene salida profesional esta especialización en SEM? Es decir, un especialista SEM tiene a día de hoy, tú que has sido muchos años responsable de un departamento de publicidad, ¿tiene salida? Pues mira, tiene mucha salida porque yo he tenido grandísimos problemas en encontrar a gente que, ya no te digo gente senior, que desde luego que le queda ahí y muy buena, sino gente que al menos tuviera pues unas bases, que tuviera un interés, que tuviera una formación, que tuviera una preparación, y es muy, muy, muy complicado. Entonces, cada vez pues, poníamos en marcha un proceso de búsqueda, pues te recibías perfiles un poco muy variados, muy mixtos, y era muy difícil encontrar a alguien que realmente pudieras decir, ostras, esta persona al menos tiene cierta formación. Son Ujú. perfiles que están muy demandados y además yo creo que ahora, tras la pandemia, si hay una cosa buena que nos haya podido dejar, es que nos ha abierto el trabajo en remoto. Y esto es así. Bueno, de hecho, en la agencia, bueno, hay gente que incluso se ha ido pues a Tenerife, ahora está viviendo en Tenerife y está teletrabajando. Entonces, Ujú. ¿esto qué es lo que ha producido? Pues que, Ni tan mal, ¿no? O sea, no, yo no, también me iba a Tenerife, a trabajar, ¿eh? yo si pudiera también lo haría. Pasa que a mí ya me pilla un poco más complicado, pero sí, la verdad que está genial. Bueno, Tenerife y luego sé que tienen otros planes para otros países, o sea que te imagínate. Claro, esto lo que te voy a decir es que esto lo que te abre son unas posibilidades de cara a que tú puedes estar en Zaragoza, como es mi caso, o en Cáceres, o en Teruel, o en Madrid también, no sé luego, pero puedes trabajar para cualquier empresa que van a necesitar esos perfiles porque no los hay. O sea, es que no los hay. ¿Cuáles son las funciones o tareas que realiza un especialista SEM? Así, al Bueno, día a día. aquí dependerá un poco vamos a decir, entre comillas, el nivel, o si es más junior, más senior, etcétera, ¿no? Pero vamos a decir algo estándar. Obviamente, yo creo que cualquier persona que se dedique a Google Ads, al SEM, a publicidad online, tiene que tener un componente estratégico, es decir, un planteamiento de campañas. Es muy importante conocer el negocio del cliente para el cual vas a para el cual vas a hacer las campañas. Yo desconfiaría y desconfío de cualquier persona que te diga, venga, te voy a hacer una campaña, ya está hecha. Y no te haya preguntado nada, ni cuál es tu objetivo, ni cuál es tu target, nada. Entonces, es muy importante toda esa parte de planificación, de estrategia, Ujú. de arquitectura de campañas, de los presupuestos, los vamos a repartir de esta forma. Y esto al final se trabaja con una Excel, con un Word, con un cuaderno, me da igual. Pero es esa planificación, o sea, las cosas hay que hacerlas dos veces, cuando las piensas y cuando las ejecutas. Ujú. Entonces, bueno, esa es una de las primeras partes. Luego sería ya el setup de las campañas, pues montar las campañas, los píxeles, bueno, también dependerá un poco hasta dónde entre la parte de analítica, creación de copies, configuración, o sea, lo que es ya el barrillo. Ujú. Luego hay una fase de toma de datos y de inicios de optimizaciones, sobre todo en las primeras semanas, cuando haces una campaña tienes que estar muy, muy encima. Y luego, pues ya empezaríamos con esa optimización más a medio largo plazo, reporting, no sé, toma de decisiones, escalado de campañas, etcétera. Luego, claro, a ver, si estamos ya con perfiles con más experiencia o que quizás lo requieran, podemos estar hablando también de hacer las propuestas o los planteamientos a clientes, por ejemplo, dentro de una agencia.
Es decir, pues Sí. llega un cliente con una necesidad, el cliente te dice, yo quiero esto, entonces tú tienes que hacer toda la propuesta pues para ver si, pues mira, te valoramos esto, el trabajo será hacerlo de esta forma, incluso valoraciones económicas, pero ya te digo, esto depende de perfiles. Rango salarial de un especialista SEM, evidentemente. Me imagino que variará en función si es un perfil junior, un perfil senior y variará en función de la ciudad, ¿vale? Pero supongamos un especialista SEM en Madrid. ¿Qué horquilla estaríamos hablando? ¿O Barcelona? Ostras, pues a ver, estos siempre son temas delicados porque siempre habrá gente que diga, pues yo cobro más, pues yo cobro menos, pues eso es mentira, ¿no? O sea, porque eso es así. Pero Aprox. aproximadamente, yo te diría que mínimo, quizás, si ya tiene algunos años de experiencia, mínimo podemos estar hablando, no sé, de 24, 26 y ya estar rondando los 30 y tampoco sería descabellado 30 y alguien con cierta, no un senior, como yo creo que sería más, 32, 34, depende, ¿no? En estas ciudades, claro, depende de muchísimos factores, ¿vale? Pero pues sí Perfecto. que Bueno, está bien, vamos. es que se puede alcanzar un salario de 30.000 brutos, que bueno, 30.000 brutos ya Sí, no es. unos 2000, bueno, dependerá de cada uno ya, ¿no? Pero Sí, de la retención que pueda llegar a tener, pero bueno, puede estar en torno a los 1.800 o una cosa así, que ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Bueno, eso es. pues hemos conocido un poquito el perfil, qué tareas hace, hasta cuánto gana. Tiene mucha demanda, yo también coincido contigo totalmente, es un perfil muy demandado, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, como es el caso de herramientas de marketing conocidas del sector, como puede ser Semrush, donde tiene un departamento de publicidad que es entre 5 y 10 veces más grande que el departamento SEO, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque le dan más importancia a vender y a conseguir clientes que a lo que es el propio desarrollar el propio producto, ¿no? En sí, ¿no? Entonces, la importancia de vender, ¿no? Y promocionar ese producto, ¿no? Y tiene un departamento de publicidad muy, muy, muy amplio, ¿no? Y es el que más crece dentro de la empresa, una empresa que tiene más de 1.000 empleados y que cotiza en bolsa. Entonces, la publicidad, el especialista SEM, es una salida profesional muy, muy, muy interesante, muy, muy demandada. Y yo añadiría un poco lo que has dicho, de que el componente estratégico es súper importante, pero también para mí es muy importante ese componente creativo. Es decir, porque en un mundo donde hay tanta publicidad, ¿vale? Ese componente creativo a la hora de captar la atención, a la hora de esa chispa que le mete, ¿no? Ya sea con ese copy especial, ya sea con esa idea que quiere lanzar para captar la atención, porque al final es eso, ¿no? Al final nos cuesta segundos, ¿no? Captar la atención de una persona y si no ya la hemos perdido, ¿no? Con tanta publicidad, pues oye, ese componente creativo también, además del estratégico, es para mí súper importante. Como cualquier cosa en marketing, si no diseñas una estrategia, estás matando moscas a cañonazos, ¿no? No Eso tiene es. ningún sentido. Bueno, pues ahora me gustaría preguntarte, porque me has hablado un poco de la parte estratégica, ¿cómo diseñamos una estrategia publicitaria? Es decir, tú cuando coges un cliente, ¿cuáles serían un poco las fases, procesos, etapas que tengo que realizar para diseñar esa estrategia publicitaria en Google? Pues mira, hay un punto de partida que para mí es básico en cualquier tipo de estrategia. Yo creo que, bueno, ya sea de Google Ads o sea de lo que sea, y es los objetivos. O sea, si no tenemos claros cuáles son los objetivos que perseguimos, no vamos a ir perdidos, no vamos a saber qué tener que hacer. Entonces es muy importante tener una definición de objetivos. Ujú. Quizás tampoco pensemos, no, es que mi objetivo es facturar 5.325 euros. No me refiero tanto a eso, pero bueno, vale, tú quieres aumentar la facturación. Y luego vamos a establecer unos KPIs de ver cómo vamos a medir ese aumento de facturación, en Sí. cuánto, o sea, pero tampoco me refiero a ser tan precisos, pero sí saber qué es lo que queremos conseguir.
Una vez ya que tenemos claros esos objetivos, pueden ocurrir dos cosas, que o tengamos un presupuesto ya establecido o lo tengamos que calcular y hacer unas estimaciones. ¿El presupuesto influye en la estrategia? Porque me imagino que Hombre, sí, es un factor, importante. sí, decisivo, pero no quiero, o sea, no quiero que pienses que si tengo mucho presupuesto me va a ir mejor que si tengo poco, ¿no? Tienes que tener el Correcto. presupuesto adaptado para eso. Es decir, yo con 5 millones de euros, si quiero impactar a un pueblo pequeñito, o sea, es que no me hace falta. O sea, pero Totalmente. claro, pero si tengo 2 euros al día y quiero atacar a toda Europa, pues tampoco puedo. Entonces, al final tienes que encontrar ese punto intermedio, pero sí que es decisivo. De lo que te comentaba, si tenemos establecido el presupuesto, genial. Si no, pues hay que hacer una serie de estimaciones, pues con el planificador de palabras clave, hay que hacer una serie de escenarios, etcétera, para saber qué presupuesto podemos tener. Y a partir de ahí, en función de esos objetivos y ese presupuesto, lo que solemos hacer es ir creando un plan de medios, ¿vale? Pues ya teniendo en cuenta pues todo lo que te he comentado antes, ¿no? Con un buen briefing, conocer el target al que te vas a dirigir, alcance geográfico, estacionalidades, una serie de factores que nos van a ir permitiendo crear ese plan de medios en el cual, en función de esos objetivos, repartimos el presupuesto, ¿vale? Lo podemos balancear. Vamos a hacerlo sencillo. Imagínate, necesitamos un 40% para branding y el otro 60% para performance. Pues se establecen. Y ya empiezas a pintar redes, tipos de campañas, KPIs por cada una de las campañas, fechas. Lo puedes desarrollar incluso hasta segmentaciones, tipos de copies. Ya dependerá un poco de la profundidad que le quieras darle a ese plan de medios, que al final va a ser el resumen de toda la estrategia, de toda la planificación que tengas. Y luego, obviamente, una vez que tienes todas las fechas, tienes todo, ver qué tipos de informes, cómo vas a presentarlo, cómo vas a medirlo, y con eso ya en principio, bueno, lo he hecho muy resumidamente, pero tienes toda la estrategia. Has hablado que entráis a hacer un análisis interno, un poco ver el cliente, ese briefing, para que te dé información, para conocer bien ese producto, para ver un poco cómo lo están trabajando, etcétera. Analizar otras campañas anteriores para ver un poco qué han hecho, qué resultados han obtenido, etcétera. Pero pensando en eso, he dicho, también me imagino que analizaréis competidores, es decir, cuando vais a montar una estrategia publicitaria, es decir, competidores directos, competidores que venden al mismo público objetivo y el mismo producto, es decir, que son competidores que te interesan ver un poco qué están haciendo a nivel de estrategia publicitaria y tal. Ese análisis de competidores, ¿cómo lo haces? Pues a ver, antes has nombrado SEMrush y es una herramienta que solemos utilizar. De hecho, además hay una función que te permite, bueno, hasta cierto punto ver incluso tipos de campañas, keywords que trabajan, etcétera. Y eso nos ya permite hacernos una foto de toda la composición. Luego también analizar los copies, analizar un poquito a qué público, qué palabras son las que más están interesados en posicionar, ¿no? Porque cuando se monta una estrategia publicitaria no solamente es competir con la competencia en esas palabras clave, sino analizar a lo mejor otras palabras clave que no están trabajando y podrían ser interesantes a la hora de trabajar, ¿no? Sí, al final también se trata un poco de generar como entre comillas, un funnel en el cual tú, siempre te hablo en este caso a nivel de búsqueda, pues quizás en la parte superior del funnel pues tienes keywords un poco más genéricas o keywords un poco más que saben la necesidad pero quizás no saben el producto. Ese tipo de búsquedas que tú lo que tienes que hacer es irlas captando para meterlas dentro de ese funnel y luego ya vas bajando hasta keywords que son las keywords core de tu negocio. No necesariamente tienen que ser transaccionales, que yo creo que a veces hay Sí. la gente dice, no, es que la keyword es comprar ordenador.
¿no? Pero es que igual no es esa es una keyword transaccional, pero igual no es la keyword core de tu negocio. Igual la keyword core puede ser ordenadores gamer, porque tú vendes ese tipo de ordenadores. Y es ahí donde está el volumen, es ahí donde está tu público, etcétera. Entonces sí, hay que ir generando eso. Y en esto también es importante el tema del presupuesto que comentábamos antes. Si Ujú. tenemos poco presupuesto, quizás nos interese más ir hacia esa fase inferior del funnel, donde trabajas más esa keyword core, pero si tienes más presupuesto, puedes ir subiendo, escalando y puedes entonces echar más tráfico a tu sitio web. Siguiendo un poco lo que estás comentando, que me parece súper interesante, vamos con una pregunta que está relacionada y es, ¿cómo diseñamos una estrategia de captación de leads en publicidad en Google? Es decir, porque hace unos años se mandaba publicidad directamente hacia la venta de un producto directo, pero con los años hemos estado dando cuenta que bueno, que no podemos ir a matar directamente, sino que tenemos que hacer embudos, secuencia, en función de pues la persona que a lo mejor todavía no tiene ese nivel de conciencia y que no está todavía preparado para comprar, ¿no? Y que necesita todavía, pues oye, una fase más educativa, cultivar un poquito, captar ese lead y ir trabajándolo, ¿vale? Entonces, ¿cómo diseñamos una estrategia de captación de leads, ¿no? Hablemos de diferentes escenarios, escenarios con poco presupuesto, escenarios con más presupuesto, etcétera. Pues a ver, ahí coincido plenamente contigo. Es complicado crear quizás algún producto pudiera llegar a darse, algo más impulsivo, pero es complicado lanzar campaña a una landing page y ya entonces conseguir el lead y que funcione. Se podría, eso igual, pues mira, si tienes mucho presupuesto puedes hacerlo y al final, bueno, entrarán. Y si puedes soportar unos CPLs, unos costes por conversión altos, pues entonces estupendo. Pero quizás si no es el caso, si tienes ya un presupuesto pues un poquito más limitado, es muy interesante trabajar esos funnels que comentas con echando tráfico a vamos a llamarlo, a una pre-landing o vamos a llamarlo a una landing en la cual quieras conseguir una interacción del usuario sencilla o con Ujú. un lead magnet o con algo que puedas conseguir al menos pues un pequeño registro, un primer paso, ¿no? Ujú. No sé, esto yo creo que se habrá puesto muchas veces de ejemplo, pero tú no le pides casarse a una persona el primer día, ¿no? Pues primero no sé si me lo comentaste tú, no sé, no me acuerdo quién no, pero vas Bueno, poco a poco. depende, ¿eh? Depende. Yo solo dije a mi mujer el primer día que la conocí. Pero bueno, esto son cosas de Pero en gente que ese está un momento que yo poco. creo que te diría que no, ¿no? Me te lo diría con el Yo, tiempo. yo lo explico en clase a la hora de explicar un funnel, ¿vale? Entonces dijo, no se puede saltar el funnel. Yo me lo salté. Yo le dije a mi mujer, oye, claro, me enamoré nada más verla y le dije, tú un día vas a ser mi mujer. Y mi mujer me dijo, pues yo soy psicóloga, un loco más o menos en mi vida me da igual, ¿sabes? Como broma, como no podía ser de otra forma, ¿no? Entonces, yo me salté todas las etapas de. No la había invitado ni siquiera al cine, no la había invitado ni siquiera a comer, no la había invitado ni siquiera a dar un paseo por el parque. Es decir, no tenía sentido, me había saltado todas las etapas del funnel, no había conocido a sus amigos, no había conocido sus familiares, entonces, todas esas etapas del funnel me lo había saltado, ¿no? Entonces dice, esto no lo hagáis, ¿vale? Esto solo, lo normal es que te digan que no o que no consigas conversión. Eso es, ese es el tema. Es un ejemplo, pero es así. Entonces, claro, si tú ya envías tráfico a un sitio en el cual vas haciendo esa pequeña conquista, luego pues puede ser más, o sea, una vez que estás ganando de la confianza del usuario o que de alguna forma le estás ya enseñando algo de tu servicio, pues puede ser ya más fácil ya que vaya avanzando y consiguiendo algunas acciones un poco más importantes, ya para incluso tener una llamada, tener una visita o lo que fuera, ¿no? Que dependería del servicio. ¿Y Por cómo la ejemplo, planteamos? ¿Cómo diseñamos esta estrategia de captación de leads? pues mira, puede ser muy interesante ahora trabajar con YouTube Ads, ¿vale? Yo creo que es un Ujú. canal muy importante. No sé, por ejemplo, vamos a decir quizás lo típico que podríamos hacer sería ¿Qué tipo de vídeos hacemos? ¿Hacemos vídeos muy elaborados? ¿Hacemos vídeos grabados con el móvil? ¿Muy naturales? ¿Muy cercanos? ¿sabes qué pasa? Que hay un problema con YouTube Ads que yo creo que la gente piensa que
Es verdad, en parte. O sea, que hay una barrera de entrada con el vídeo, pero la gente cree que es muy alta. O sea, hay Ujú. una concepción de que tienes que hacer un desarrollo de película de Hollywood para poder hacer un anuncio en YouTube Ads y no es necesario. El contenido generado por el propio usuario, el grabarte con el móvil, puede llegar a ser válido siempre y cuando, bueno, pues esa persona tenga cierta empatía, o sea, que conecte, ¿no? Pues igual si Ujú. sales así, pues, bueno, no sé. Pero puedes hacerlo de esa forma, puedes hacer algo un poco más elaborado, eso ya dependerá obviamente de los recursos que tengas, pero no es un requisito. Al final de lo que se Ujú. trata es que con ese vídeo, que también aquí podríamos entrar en la duración de los vídeos, que no, vídeos cortos, bueno, no, a ver, yo he visto anuncios que duran una hora, anuncios que duran una hora. ¿Pero por qué? Porque igual lo que te están ofreciendo es una clase que quieren que la veas, porque ya estás ganándote al usuario con esa clase y están patrocinándola. Y Ujú. si es interesante para esa target, se lo va a ver. Entonces, ya se me dio lo que estaba diciendo. Sí, Pues eso, estabas hablando de la publicidad en YouTube para captar leads, eso que es. recomendabas Entonces, YouTube. podemos hacer vídeos que sean de forma sencillos, directos, más o menos largos, y pues no sé, ofrecerles, o sea, llevarlos a una página web en la cual realicen una pequeña acción, descarga de un Lead Magnet. PDF, un lead magnet, tengan ahí, o el webinar para que hacer darles un contenido de valor, no tanto para coger y Ujú. decir, mira, aquí te voy a vender, no, te voy a dar esto. Entonces, de esta Ujú. forma ya empiezas a generar unos registros que además en YouTube, bueno, pues al final, bueno, no te puedo decir que siempre sean económicos, porque además también o sea, pueden haber muchas variables, Ujú. pero bueno, se consiguen bien, es algo que sigue funcionando. Y a partir de ahí ya, pues entramos en ese funnel, se puede hacer, obviamente, toda la parte de email marketing, etcétera, pero podríamos ir trabajando remarketing, o sea, aquellas personas que quizás no han interactuado con nuestra página web, entonces podemos crear una lista de remarketing y luego, pues, entre comillas, atacarlos, pues en red de búsqueda, en red de display, con otra serie de vídeos para, oye, si nos interesa. Y de esta forma, bueno, pues ir bajando hasta que haciendo, bueno, pues podemos conseguir ese registro. Ujú. Yo lo que te Eso a digo, nivel de YouTube. A nivel de otros canales, ¿cómo lo trabajaríamos? pues a ver, podríamos utilizar, por ejemplo, dentro de la parte de display. Display tiene muchísimo volumen, ¿vale? Display podemos tener distintos tipos de segmentaciones, temáticas, keywords, etcétera, audiencias personalizadas que funcionan muy bien dentro de la Ujú. parte de display, cada vez tienen más potencia. Y ahí lo que podemos hacer también sería campañas de alcance, de impacto, para poder ir generando todo ese tráfico y sobre todo luego poder trabajar remarketing, que lo podríamos trabajar en búsqueda. Remarketing de Ujú. búsqueda es algo que es muy poco conocido y es que nosotros, a gente que esté todavía en el proceso de búsqueda y que nos hayan visitado, podemos impactarle con anuncios en búsqueda. Entonces, en sectores como, por ejemplo, el de la formación, donde, Ujú. no sé, una puja, imagínate, de un coste por clic para la keyword de máster en marketing. Sí. Ostras, puede rondar 5, 6, 7, 8 euros perfectamente el clic. Entrar en Ujú. búsqueda ahí es muy complicado. ¿Qué pasa? Correcto. Que si nosotros ya tenemos listas de remarketing, tenemos tráfico, quiero decir que tenemos que tener volumen. Si tenemos un poquito de tráfico, no sería complicado. Pero si tenemos volumen de tráfico, podemos entrar en búsqueda para aquellos usuarios que todavía estén buscando, por ejemplo, máster de marketing. Y obviamente los CPCs van a ser más económicos. Es gente muy cualificada porque además ya nos conoce. Y vamos a estar presentes ahí en red de búsqueda, cosa que de otro modo, si no podemos soportar un CPC de 5, 6, 7 euros, no vamos a poder hacerlo. Entonces, al Ujú. final, bueno, todo esto, incluso con la parte de YouTube, etcétera, o sea, se puede combinar. O sea, y tampoco lo veo como acciones estancas o canales estancos, sino Sí. que al final son todos combinables entre sí. E incluso luego, pues, es que con la correo marketing podríamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, gente que nos haya visto, pues luego atacarlos con vídeos de YouTube, o sea, de remarketing en YouTube. ¿Vale? O sea, yo creo Ujú. que el remarketing es súper importante en cualquier acción de captación de leads, sobre todo en procesos largos. Y obviamente, bueno, email marketing es el complemento ideal. ¿Siempre el remarketing nos va a dar el menor coste publicitario o no tiene por qué?
¿Coste a qué te refieres exactamente? Porque claro, puede ser A, coste a a las CPCs, por ejemplo. conversiones. A las conversiones, al coste por lead, al coste... A ver, no tiene por qué, porque yo he tenido campañas de remarketing que no han funcionado, o sea, se han gastado dinero y no han funcionado. Ujú. Pero te diría que es un básico. Es decir, el remarketing, igual que hemos dicho antes, que no podemos pretender que a la primera tener una conversión, el remarketing precisamente nos permite esa reiteración, esa vuelta, siempre que esté todo bien hecho, siempre que igual luego tengas mensajes diferentes los que hagas en remarketing respecto a los que estás haciendo en, por ejemplo, en display. Si es el mismo, no tiene sentido. En remarketing tienes que ir un paso más allá, ser más creativo, que es lo que comentabas tú antes. Pero yo no concibo una cuenta en mi caso de Google Ads en la cual de un modo u otro no se trabaja el remarketing, porque funciona, o sea, es lo que nos da esa segunda oportunidad. Sí. ¿Se puede hacer remarketing sin tener instalado el Pixel? De Google Ads, a ver, si tener instalado el de Google Ads, no, pero sí, si tienes Google Analytics, sí, porque podrías montar listas de Google Analytics. Entonces, espera, un apunte sobre lo del remarketing que antes, ojo, Y la siguiente pregunta era, ¿cómo planteamos una estrategia de remarketing a nivel publicitario? Y ahí ya te puedes extender y explicar un poco en más detenimiento el remarketing. vale. El tema del apunte que te quería decir antes es que, o sea, sí que es verdad que cualquier tipo de negocio puede requerir remarketing, pero ojo, pero no todos. Aquellos negocios impulsivos. Ujú. Impulsivos no, vamos a decir de urgencia, por ejemplo, cerrajeros, un cerrajero de urgencias, ¿para qué le vas a hacer remarketing a la semana siguiente si ha entrado en casa? ¿Vale? O sea, no, lo que quiero decir es que sí, o sea, en la mayoría sí, pero no siempre es necesario. Cerrajeros, fontaneros, pues Sí, eso. Tienes eso una es. emergencia, la tienes ahora, no la tienes Sí. mañana o pasado. Otra cosa es que igual sea para cerrajeros que te quieran cambiar la puerta porque sea otro servicio diferente al de urgencia. Bueno, pues es igual sí, pero en algo de esto no. Sobre el tema de remarketing que me comentabas. A ver, y también a colación a lo que me has dicho del Pixel. No solo es que sea importante tener instalado el Pixel de Google Ads, aunque puedas trabajar listas con Google Analytics, que Mm. también las deberías de trabajar, sino que lo que tienes que hacer es mapear completamente tu sitio web. Es decir, tú tienes que saber exactamente dentro del sitio web qué páginas, o sea, a nivel de navegación, qué páginas o qué proceso va a seguir el usuario. Imagínate, dentro de un e-commerce, pues entra a la home, pero ve la categoría de zapatillas y dentro de la categoría de zapatillas las de Nike de hombre. Vale, pues ¿Qué ahí ya tienes. herramienta? ¿Con qué herramienta la mapeamos? No, mapear me refiero. Para hacer un poco ese seguimiento. Sí, son con las listas de Google Ads. O sea, con las listas de propio Google Ads, nosotros podemos ir generando listas de usuarios que han visto la home, usuarios que han visto la categoría, usuarios que han Ujú. visto los productos. Entonces, con eso vamos mapeando, vamos generando Perfecto. listas, ¿vale? Para hacer ese seguimiento o lo que nosotros queramos hacer. Y Ujú. luego vendrían digamos, el mapeo de interacciones. Ujú. Pues usuarios que se han descargado un PDF determinado, usuarios que han visto un vídeo, que se les va presuponiendo un interés mayor al resto. Y por Ujú. supuesto en el comercio electrónico, usuarios que han dejado un carrito abandonado, que no han finalizado el proceso de compra, etcétera. Entonces, lo principal es tener a través de esas listas en Google Ads, eh, hacer todo ese dibujo, todo ese mapeo del sitio web con todas esas listas que tenemos y a partir de ahí ya pues podemos empezar a generar campañas de remarketing, ya pues que dependerá de muchas cosas, ¿no? Si es e-commerce, si es captación de leads, eh, pues específicas pues para los carritos abandonados, para usuarios que han descargado un producto, etcétera. Luego también hay que tener en cuenta una cosa y es que en el caso de Google está ahora como compactando mucho las campañas. Tenemos las Ujú. campañas Performance Max que ya te Ujú. hacen de todo, que trabajan remarketing, y es más difícil el tema de trabajar con esas listas, pero sí que es importante tenerlas para darles esas señales de audiencias para que a partir de ahí empiece a trabajar el algoritmo. A No, día te de iba- hoy hay muchos e-commerce que no trabajan el tema de recuperar las cestas abandonadas. Y en caso de trabajarlo, ¿solo hay que hacer un embudo o también se puede hacer remarketing como estabas explicando? ¿Qué se puede hacer pues a para nivel de recuperar?
a nivel de marketing todas esas cestas abandonadas en un e-commerce? A ver, lo más básico y lo más inicial yo que hace cualquier e-commerce es obviamente tener esas creadas, esas listas de remarketing y sobre todo bien negativizadas de aquellos que han visitado el carrito pero que no te han comprado, porque a veces Ujú, no sé, estás pasando todo el mundo que ha pasado por el carrito. ujú, Eso lo tienes que tenerlo trabajado. Luego también existen herramientas externas, no sé, tipo, pues, no sé, Collective o otras de este tipo, que te automatizan de alguna forma, también te ayudan en esa recuperación con correos electrónicos, con chats. Entonces, eso es otra, para el comercio electrónico es algo bastante interesante para hacerlo. No sé si me habéis preguntado algo más. ¿Me habéis No, dicho no, algo más? simplemente porque como has sacado el tema de las cestas abandonadas, me ha parecido interesante. Yo, si me cuentas algo que me parece interesante, me desvío para ese lado y pregunto por esa temática, nada más, simplemente. Sí, ya digo, al final de lo que se trata es que cuando tú generas una serie de listas y si estás trabajando con un remarketing dinámico, con un remarketing más también, vamos a decir, más manual, que no se lo has dejado todo en manos de Google con los Performance Max, por ejemplo, eh, al final se trata de a esas listas que están más cerca de la compra, tener unos mensajes, vamos a decir, un poco más, entre comillas, agresivos o darles unas ofertas o incluso ya dependiendo de muchas cosas, llevarlos a landings específicas para ellos que no sean para el resto de... que nos vea todo el mundo, es decir, ¿vale? O sea, puedes salir ya Ujú. con ofertas de última hora y ser un poco más, trabajar la frecuencia, tener frecuencia un poquito más alta para intentar recuperar esos carritos que tengan abandonado. Obviamente, si el usuario está registrado, el email marketing también ahí funciona estupendamente. Sí, y además tenemos muchas extensiones, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es una extensión española que se integra con e-commerce, en la que utiliza, por ejemplo, PC Componentes, que para todo el tema de automatizaciones inteligentes dentro del e-commerce, ¿no? No solamente a nivel de recuperar cestas abandonadas y mandarle al usuario, pues eso, una secuencia de correos y demás, sino llega hasta el punto de mandar hasta SMS, hasta adaptar la página web en función de tu experiencia dentro de la página, porque a no todos nos interesa todo lo que hay en la página PC Componentes. O a Eso lo es. mejor me interesa más dispositivos Apple, ¿no? Pues entonces todas las promociones, ofertas te lo acomodan un poco a tu experiencia de usuario y eso es fundamental, ¿no? Es decir, nada de páginas rígidas, sino páginas que se van adaptando un poco a tu navegación, a tus gustos, tus preferencias, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos acabando ya. Hemos hablado de cómo captar leads, hemos hablado de, de tareas, funciones, cómo diseñar una estrategia publicitaria. ¿Y qué cambios van a venir ahora en todo el tema de Google Ads? Porque Google Ads, estabas comentando ahora mismo que bueno, está cambiando a nivel de tipos de campañas y tal. ¿Qué cambios han venido y qué cambios consideras tú que pueden venir en el futuro? Pues a ver, yo creo que, bueno, uno de los cambios quizás para mí más importantes y sobre todo pues a nivel de e-commerce, bueno, y de leads también es la llegada de las campañas de Performance Más, ya llevan desde primeros de años funcionando. Les queda mucho todavía por recorrer, son campañas que son muy automáticas y tiran mucho de inteligencia artificial. Pero aquí hay unas palancas que podemos trabajar, que además lo has mencionado tú antes, que son las creatividades. Yo creo que el mundo de la creatividad es cada vez más importante, el mundo de la parte estratégica. Y desde luego la técnica hay que dominarla, pero eso es lo que está ahora mismo cambiando dentro de Google Ads. Entonces, Google Ads está haciendo cambios, te diría que todos los meses. El tema de las Performance Max me parece alucinante, igual que el tema del Concept Mode, de conversiones mejoradas, temas para esquivar lo de las cookies y demás que está haciendo Google. Y en cuanto a cambios, a ver, yo creo que las concordancias van a terminar desapareciendo. De hecho, es que cada vez son más difusas, Ujú. concordancias de Google Ads. Yo creo que hay que llegar al día en el que nos quedemos con la concordancia amplia y ya está, y es el propio Google
el que nos decida cómo y cuándo ir apareciendo. Y por eso considero que tener un dominio de la parte estratégica, de la parte de negocio, de la herramienta, por supuesto, y de la parte creativa va a ser un cambio que del gestor de hace 5 años al gestor a corto plazo. Te diría, antes era como muy trabajo de pico y palo a pico y pala, y ahora eso ya lo estamos dejando, que además al final lo hacen mejor las herramientas, o sea, toma en muchos casos mejores decisiones. Y vamos a hacer una parte más creativa, más de estrategia y menos de ese trabajo diario. Con lo cual, si tenemos delante una herramienta que cambia todos los meses, es fundamental la formación continua, estar aprendiendo continuamente, estar adaptándote al cambio, adelantándote a ese cambio, ¿no? Lo consideras importante, ¿no? Es básico, fundamental, y yo no concibo una persona que se dedica al mundo del marketing online o de Google Ads o me da igual de qué plataforma, que no esté en una formación, en un reciclaje continuo. Porque si dejas de tocar o de aprender o algo, te puedo garantizar que en 6 meses estás desfasado ya. O sea, porque es que necesitas estar al día. O sea, a mí me cuesta a veces llevar todo un poco al día. Tienes que estar. ¿Herramientas consideras que son imprescindibles para un especialista SEM? Pues a ver, esto es muy subjetivo porque al final cada uno podemos llegar vamos a decir, a apañarnos o desde lo más básico, dependerá de las necesidades de cada uno, hasta cosas más amplias. Sí que te puedo decir, obviamente, aunque está integrada dentro de Google Ads, no lo considero como una herramienta aparte, pero el planificador de palabras clave de Google Ads es algo que es necesario pues, conocerlo. No es muy complicado de dominar, pero sí que es algo que tenemos que utilizar. SEMrush nos puede ayudar también para ese trabajo, estudio de competidores, estudio de copies y demás, como hemos comentado antes. Obviamente, lo que es una herramienta tipo Excel, tipo Spreadsheet. Pues yo Excel, la verdad que ya no trabajo, porque trabajo ya todos con Spreadsheet, las propias hojas de Google. Claro. De hecho, en Google Ads puedes descargarte ya los informes en ese formato y es mucho más cómodo. Tampoco ser un experto en Excel, pero sí que tienes que utilizarlas para hacer ciertas tareas diarias. Tampoco concibo la desconexión con Tag Manager y obviamente con Google Analytics, ¿vale? O sea, es muy importante al menos lo básico, o al menos saber cómo funcionan están las etiquetas de Google Ads, qué informes tienes que mirar en Google Analytics para ver rendimiento de las campañas. Por ende, Google Data Studio, que es donde puedes presentar informes, donde puedes presentar reportes, al final es toda la interfaz de Google. Y luego también me parece muy interesante, vamos a decir, post-click, es decir, cuando el usuario ya ha aterrizado dentro del sitio web, herramientas de grabaciones de sesión, mapa de calor, tipo Hotjar, tipo Clarity, que está ahora funcionando bastante bien. Sí. Porque hay veces que no tenemos que hacer un análisis solamente cuantitativo, sino también cualitativo. Entonces, es importante pues ver. Y aquí también va a depender un poco de las tareas que realiza el gestor de campañas. Si es, vamos a decir, entre algún sitio, entre comillas, pequeño, pues igual sí que tiene que poder controlar todo eso. Si es un sitio grande, pues igual tienes una persona que se dedica al CRO, a la analítica, y a eso, entre comillas, te lo quites. Pero nunca te puedes desconectar de esa parte de la analítica y de saber qué es lo que está pasando en tu sitio web, porque es donde se cuece todo. ¿Libros qué recomendarías? Pueden ser de marketing, puede ser de lo que te salga de las narices, de cualquier cosa. Pues, a ver, mira, hay uno que me gustó mucho en su momento, que no tiene nada que ver con el marketing, y era 7 hábitos de la persona altamente efectiva, creo recordar. Eficaz. Eficaces. Sí, 7 hábitos de una persona, sí, eficaz. Altamente eficaz. Eficaz, puede ser, sí. Bestseller. Es muy bueno ese libro. Ese libro me encantó, es denso de leer, ¿vale? Tiene sus partes duras, pero está súper bien. Luego hay otro también que es el poder de los hábitos,
que también me parece muy, muy interesante. A mí me gustan mucho estos libros de este estilo, porque además también te da una visión de, bueno, de que con los hábitos puedes hacer, o con pequeños hábitos puedes hacer grandísimas cosas. Y esto es algo muy importante dentro de lo que sería cualquier tipo de gestión Ujú. de campañas, porque entramos también dentro de lo que son metodologías, de lo que son pequeños hábitos que tenemos que ir teniendo en nuestro día a día. Entonces, personas que sean desorganizadas, que lo va a tener mucho más difícil que alguien que esté habituado, porque al final son hábitos, a hacer determinadas cosas de forma diaria. Y luego, hombre, yo creo que habría que recomendar también el libro del curso de especialista de publicidad y embudos de marketing que tenemos, que yo creo Claro que que sí, se, como no podía ser de otra forma. como podría ser de otra forma, que además te da una visión estratégica también bastante buena de cómo afrontar. Fantástico. El libro que está recomendando Carlos es Curso Especialista en Publicidad Digital y Embudos de Venta, de la editorial Anaya, donde Carlos es uno de los autores, junto conmigo y otros profesionales como Escoba Díaz, Rubén Máñez y Antonio Ortega. Súper, súper recomendable. Así que si lo queréis, lo tenéis en Amazon, lo podéis encontrar o en cualquier librería lo podéis pedir. Bueno, pues ya estamos acabando. A mí me gusta siempre terminar preguntando por A cuáles ver qué serán me los vas a planes, preguntar, ¿eh? A ver qué cuáles me vas a serán los preguntar. planes futuros, cuáles serán los planes futuros. Es decir, ¿qué tienes en mente en el futuro? ¿Qué cosas van a venir? ¿Qué nuevas expectativas tienes? Es decir, siempre me gusta preguntar cuáles son, qué tienes en mente para el próximo año, qué vas a hacer, ¿te vas a Tenerife, sí o no? Pregunta, pregunta difícil, ¿eh? Pues a ver, tengo, bueno, es que ahora mismo estoy en un punto de inflexión en mi carrera profesional y después no sé, de 8 años trabajando en agencia, pues voy a entrar dentro del mundo in-house, en una empresa, llevando o sea, haciendo toda la gestión de paid media en una empresa, en una multinacional. Entonces, bueno, de momento ese es el reto que tengo y yo creo que ya es más que suficiente como plan para este próximo año. Sí, Ahora mismo es el objetivo que tengo y lo que va a suceder a corto plazo. grandísimo reto, grandísimo reto. Yo en esta nueva etapa de tu vida, ya sabes que te tengo un aprecio enorme. La verdad es que, bueno, pues desde el primer día que te conocí, tuvimos feeling, conectamos y te tengo mucho, mucho aprecio y estoy convencido que te va a ir fenomenal en esta nueva etapa. Así que no te voy a desear ni suerte, porque no la Ya, necesitas. ya lo das por sentado, ¿no? Que va a ir Sí, todo, va a ir fenomenal, va a ir fenomenal. Me pues gusta te lo siempre agradezco mucho. terminar mis entrevistas con recomendación de una película, una serie y pues música, un grupo de música favorito, una canción, lo que sea, ¿vale? En la última entrevista tuvimos a Iñaki Gorostiza, dijo, no me gustan las series. Películas sí os puedo recomendar varias y recomiendo varias películas, pero me comentaba que no, el tema de las series es que Que no le gustaban. no le gustaban, ¿no? ¿Qué series, qué películas, qué música? Pues mira, a ver, a mí, por ejemplo, las series sí que me gustan bastante, las películas obviamente también. Ahora mismo estoy terminando una serie, probablemente sea vieja porque voy muy al rebufo de todo, cuando voy teniendo tiempo y demás, que es Line of Duty. A mí me gustaban bastante las películas vamos a decir, policíacas, de Ujú. investigación, de ese estilo. Es una película inglesa, o sea, una serie inglesa, perdón. Y no sé, me gusta bastante. A nivel de películas, ostras, es que claro, las últimas películas que he visto han sido Los Minions, Encanto, entonces, si te digo la verdad, películas que sean de... Es lo que tiene tener una renacuaja pequeña, que tienes que pasar por todo. es el tema. Ah, pero yo encantaba, ahora me lo paso a veces en grande
cuando la llevo al cine y vemos películas de esas. La verdad, me lo paso muy bien con ella. Pero bueno, o si tuviera que decir alguna película, no sé, vamos a decir así, antiguas, claro, tampoco me voy a poner aquí con películas clásicas, pero eh, la del pianista es una película que me gustó muchísimo en su Ujú, momento. No ujú. sé, siempre la tengo por ahí un poco en mente. Y si hablamos de música, es que me gusta, te diría, casi todo estilo de música. Y es que es muy difícil quedarme con Con un nada, estilo, ¿no? con un estilo especial. Hombre, a mí me gusta mucho la música electrónica, aquí donde me ves también, o sea, la música house, la música techno, o sea, y a veces cuando me pongo a trabajar que necesito concentración, pongo música, o sea, dura, que, Ujú. que además me permite aislarme y concentrarme más en lo que estoy haciendo. Bueno, pues yo te voy a recomendar a ti, Carlos, también. Yo A ver, soy muy qué me cuentas? cinéfilo, a nivel de películas, series. Eh, Acabo de terminar de ver una que se llama La Lista Final. La puedes encontrar en Prime. No me paga nada Prime por hacer publicidad. La hago porque me ha gustado mucho. Es una serie de acción, ¿no? De un Navy SEALs, ¿vale? Que empieza a investigar un caso de corrupción dentro del ejército y demás, y tiene muchísima acción, pero una historia muy chula, ¿no? Entonces te atrapa y te deja petrificado porque la historia está muy chula, ¿no? Tiene, director no lo recuerdo, pero varios productores muy buenos, como Antonio Facua, es también director, y la verdad es que está súper bien. Yo soy súper fan de las películas infantiles, que sí, las películas moñas, me gustan las películas moñas, películas infantiles, y mira que ya tengo mi hijo que tiene 15 años, que ya no las ve, pero La yo sigues viendo tú, ¿no? la época infantil yo lo disfruté muchísimo porque yo las he visto todas las películas de Disney, todas las películas infantiles porque es que me gustan. Me dan un poquito de tirria las ardillitas estas cantoras, estas que tal. Sí. Un poco de pereza, ¿vale? Hay cierta película infantil que supera mi límite. Sí, hay que tener. pero, pero hay películas muy bonitas, infantiles, películas con unas historias, unos guiones muy chulos. Así que yo te entiendo perfectamente. Incluso en casa tenía una videoteca así, suena muy viejuno, VHS, grabadas todas las cintas de Disney y tal, y algunas de ellas las he visto varias veces, ¿no? Como El Rey León, La Bella Durmiente, etcétera, ¿no? Al final hay películas de Disney muy buenas y son muy recomendables. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias por pasar por mi podcast. Ha sido un placer tenerte hoy charlando. Fíjate, hoy he descubierto que eres colombiano. Yo estoy casado con una colombiana y fíjate, al final se nota que yo con los colombianos siempre me llevo genial, ¿no? El Y buen rollo. no lo sabía. Mira que hemos comido 1 millón de veces, hemos hablado 1 millón de veces de muchos temas, de muchas cosas y de este tema en concreto no habíamos hablado. Así que nada, sé que te va a ir genial en esta nueva etapa. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por pasar por este humilde podcast. Nada, Miguel, muchas gracias a ti por contar conmigo y el placer, o sea, siempre es un placer que coincidamos. Y es verdad que son muchos años, ya 4 o 5 años que llevamos conociéndonos, ¿no? Creo recordar más o menos Desde ahora, o la sea, primera edición, ya han desde pasado la 6. primera edición, 6 años. Y oye, encantado de cómo me tratas cada vez que voy a Valencia y que sean muchos años más. Un Carlos abrazo. Pinzón es profesor de la Escuela Marketing and Web, tanto el máster de Marketing Digital como el máster de Publicidad Digital y Embudos de Venta. Es más, es uno de los profesores que más clases, si no me equivoco, el que más clases da en toda la formación. Prácticamente se tira 3 meses viviendo aquí en Valencia cuando le toca dar clase. Cuando quieras ponerme el piso en Valencia, yo encantado. Un abrazo enorme, Venga, Carlos. otro abrazo para ti, Miguel. Saludos, que vaya todo Chao, bien. Hasta adiós. luego.